Amigos, pónganse cómodos y viajen conmigo a un tiempo donde la ley era frágil, el polvo lo cubría todo y una sola decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos en la frontera, lejos de los pueblos, donde los rancheros vivían con lo justo y la desconfianza era una forma de sobrevivir. Nuestro protagonista es un hombre endurecido por el sol y los años, un ranchero solitario que ya había visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. O eso creía. Aquella noche, el viento aullaba como si quisiera advertirle algo. El fuego apenas iluminaba las paredes de madera cuando escuchó los golpes en la puerta. No eran fuertes, eran desesperados. Al abrir, se encontró con una mujer joven, el rostro sucio de polvo y lágrimas secas, sosteniendo a un niño pequeño que apenas podía mantenerse despierto. Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación, y con voz temblorosa dijo palabras que lo dejaron helado. No eran palabras de seducción ni de provocación, eran palabras de alguien que ya no tenía nada que perder, de alguien que pedía refugio en un mundo que rara vez lo ofrecía. En el viejo oeste, la palabra concubina no significaba romance ni pasión, significaba supervivencia. Significaba comida, techo, protección. Y eso es algo que hoy cuesta entender, pero en aquel entonces era una moneda de cambio cruel y común. La mujer no ofrecía su cuerpo como espectáculo, ofrecía su lealtad, su trabajo, su silencio, a cambio de que su hijo viviera un día más. El ranchero dudó. Y aquí es donde quiero que te pongas en su lugar. ¿Qué habrías hecho tú? En esos tiempos, ayudar a alguien podía significar traer problemas a tu puerta. Bandas, deudas, venganzas. Pero también significaba recordar que todavía eras humano. Él miró al niño, flaco, con los labios resecos, y algo dentro de él se rompió. Ese niño no había elegido nacer en ese infierno. Los dejó pasar. No por las palabras de ella, sino por la mirada del niño. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. La mujer se llamaba María, y venía de muy lejos. En el camino había perdido a su esposo, víctima de la violencia sin nombre que recorría la frontera. No buscaba lástima, buscaba una oportunidad. Y desde el primer día dejó claro que no era una carga. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los animales, trabajaba de sol a sol como cualquiera en ese rancho. Poco a poco, el rancho dejó de sentirse vacío. El niño, al que llamaban Tomás, empezó a correr entre los corrales, a reírse con cosas simples, a devolverle al lugar un sonido que hacía años no se escuchaba. El ranchero, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. Ya no comía solo, ya no hablaba solo. Empezó a preocuparse, y eso en el viejo oeste era un lujo peligroso. Pero no todo era calma. Los rumores viajan rápido, incluso en tierras abiertas. Algunos vecinos comenzaron a murmurar, otros a observar con desconfianza. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía? ¿Por qué ese niño no se parecía a nadie del rancho? Y como suele pasar en estas historias, el pasado no tardó en alcanzarlos. Un día llegaron hombres armados. No buscaban al ranchero, buscaban a María. Resultó que su esposo había tenido problemas con gente poderosa, y las deudas no se perdonan fácilmente en el oeste. El ranchero tuvo que tomar una decisión que marcaría su destino. Podía entregarla, cerrar la puerta y seguir con su vida, o podía enfrentarse a algo mucho más grande que él. Y aquí, amigos, es donde esta historia deja de ser solo una anécdota y se convierte en una lección. El ranchero decidió quedarse. No porque se sintiera dueño de María, sino porque entendió que protegerla era proteger al niño, y proteger al niño era proteger lo poco de bondad que quedaba en ese mundo salvaje. Hubo tensión, amenazas, noches sin dormir. María nunca volvió a repetir aquellas palabras iniciales. Ya no eran necesarias. Entre ellos se había formado algo distinto, una alianza nacida de la necesidad y transformada en respeto. No era una historia de amor de película, era una historia de resistencia, de dos adultos haciendo lo imposible para que un niño tuviera futuro. Con el tiempo, los peligros se alejaron. Algunos dicen que fue suerte, otros que fue la reputación del ranchero creciendo,
otros que simplemente el oeste se olvidó de ellos. Lo cierto es que el rancho se convirtió en un refugio, no solo para María y Tomás, sino para cualquiera que llegara con hambre y miedo. Porque el ranchero entendió algo que pocos entendían: la verdadera fuerza no estaba en las armas, sino en las decisiones difíciles. Tomás creció aprendiendo a montar, a trabajar la tierra, a respetar a los demás. Nunca supo de aquella frase dicha en la puerta, nunca cargó con ese peso. Para él, ese rancho siempre fue su hogar. Y María, aunque marcada por su pasado, recuperó algo que parecía perdido para siempre: la dignidad. Esta historia, amigos, no es sobre concubinato ni sobre posesión. Es sobre lo que la desesperación puede arrancarle a una persona, y sobre lo que la compasión puede devolverle. El viejo oeste estaba lleno de violencia, sí, pero también de pequeños actos de humanidad que no aparecen en los libros de historia. Así que la próxima vez que escuches una historia del oeste y pienses solo en duelos y forajidos, recuerda a esta mujer tocando una puerta en la noche, y a un hombre que decidió no mirar hacia otro lado. Porque a veces, un solo acto de misericordia cambia generaciones enteras.